buenos días. Iniciamos una nueva charla, es la charla número 13. Vamos a entrar ya en la muralla, dentro de la muralla de Budapest, en Budai, en la ciudad alta. En esta primera charla recorreremos lo que era la ciudad y en la segunda veremos ya el palacio real. Bueno, estamos, por tanto, veis que es una ciudad muy larga, muy parecido a la ciudad alta de Praga también, donde también en el extremo estaba el castillo. Aquí en el extremo empieza ya a estar toda la zona institucional y esta era la ciudad amurallada, la ciudad alta. Como veis, tiene una calle muy importante, la calle de los Señores, una segunda calle en torno al que era monasterio de Clarisas, que luego fue el Parlamento. Aquí estaba la judería y aquí está la iglesia de Matías, o iglesia Nuestra Señora, donde había un convento dominico y al lado se colocaron luego ya los jesuitas y hoy es el Gran Hotel Hilton. Por aquí había un monasterio franciscano que José suprimió y aquí estaba la iglesia de la Magdalena. Como veis, es una típica ciudad medieval alargada que se va estrechando conforme se dirige hacia el Palacio Real. Entrábamos por aquí, recordáis que había un gran edificio que era el Archivo de la Nación, quizá un poco excesivamente alto para la ciudad alta. Aquí tenemos en la puerta, aquí hay una iglesita que es luterana, y esta era una de las calles, la calle de la izquierda, donde estaba la judería y donde se conserva una sinagoga. Por este otro lado vemos otra calle intermedia y ya vamos a recorrer al lado del Gran Archivo Nacional. Es muy bonito que el archivo tenga un edificio tan fantástico y que además esté colocado en lo alto de la ciudad, formando parte de la muralla, porque en cierta manera conserva los archivos de la nación. Estaban en Bratislava, que cuando Budapest cae en manos de los turcos, Bratislava, hoy capital de Eslovaquia, pasó a ser la capital de una Hungría muy estrecha, como vimos en la primera lección. Pues bien, este es el palacio de los archivos y aquí vemos otra de las calles laterales. Luego seguiremos y hacia aquí vamos girando hacia el extremo de esta ciudad alta. Ahí vemos unos edificios institucionales, la iglesia de la Magdalena, una iglesia que fue destruida en la última guerra mundial y que por desgracia no ha sido reconstruida. No sé si en los planes de Orbán, que estaba reconstruyendo todo, estaría también reconstruir esta iglesita. ¿Veis? Aquí sale otra de las calles. Como veis, es un casco que recuerda mucho al casco del castillo de Praga, pero quizá este es un poquillo más sencillo. Aquí tenemos la iglesia destruida en la Segunda Guerra Mundial, con su claustro. Es una pena que no se reconstruyera, porque ya veis que tampoco estaba tan mal, pero bueno, fue el gobierno comunista, socialista y comunista, el que probablemente decidió no reconstruirla, ¿no? Al lado estaría lo que era el monasterio franciscano. Aquí vemos una de las calles, les vamos a meter por ella, estas calles laterales que van hacia la muralla. Veis, aquí hay una serie de edificios muy elegantes, casi entre neoclásicos y renacentistas, y un cuartel. Sospecho que este cuartel, ya sabéis que el hijo de María Teresa, José II, suprimió todos los monasterios, o casi todos los monasterios, y los transformó en cuarteles. Muy probablemente aquí habría algún monasterio que José suprimió. Aquí aparece ahora este impresionante palacio del ejército que da toda la esquina. Recordáis que cuando lo vimos un poco cuando recorríamos la muralla, edificio imponente, no muy alto, porque en esta ciudad alta no son excesivamente altos los edificios, no aparecen esos grandes palacios barrocos como el Palacio Cernin que veíamos en Praga o los palacios renacentistas de la ciudad alta. Aquí todo es una escala un poquito menor. Tenemos la otra calle detrás de la Magdalena y estamos en este punto. ¿Veis? Este es un gran cuartel que probablemente era un monasterio suprimido por José. Aquí también había otro monasterio, que creo que era de los franciscanos. Allí estaban las clarisas, los dominicos. Era una ciudad con los típicos monasterios que vemos siempre en la historia de las ciudades. Si salimos a la muralla, vemos la puerta por la que hemos entrado. Ya veis que es un rincón muy bonito. Esto lo vimos en la lección anterior. Todos esos barrios que descendían del castillo hacia la ciudad baja. Allí tenemos la colina de las Rosas, está llena de construcciones de chalets, que es muy, muy bonito. Este Budapest de pequeñas casas unifamiliares, adosadas, es una ciudad muy bonita. Este es el gigante
del Archivo Nacional que viene pegado a la muralla. Aquí lo vemos. Y vamos recorriendo. Esta era, recordáis, perdonad, cuando veíamos el monumento a la toma de la ciudad en 1686, con el ascensor que sube. Hay muchos puntos para acceder a la muralla. Aquí vamos por detrás de esas construcciones más modernas. Es un sitio estupendo para vivir, ya veis. Y aquí llegamos ya a la esquina de esa gran rotonda, gran torreón circular, donde girábamos en la muralla. ¿Veis el gran edificio militar que probablemente fue antiguamente un monasterio? Con más tiempo, pues uno puede investigar en los grabados antiguos de Budapest, pero estas son charlas que quieren recorrer toda la ciudad y que ir más deprisa. Allí veis cómo sobre esas colinas de Budapest están todas las villas de esa ciudad jardín que envuelve Budapest por el oeste. Aquí veis restos de ese palacio que es bastante austero y elegante, la muralla, y aquí vemos esta zona que habíamos visto en la primera lección, que es una pena porque es una zona de manzanas que interrumpe la llegada de las unifamiliares, cuando realmente engaña mucho porque es una ciudad unifamiliar. Ahí teníamos la estación de tren, que la veremos no en la siguiente, será el Palacio Real, sino después. Si aquí seguimos recorriendo, veis que vamos flanqueando los pequeños palacios, que van flanqueando la calle de los señores, que es la calle principal. Veis que es un paseo muy bonito. Y vemos la ciudad nueva. Y aquí ya estamos en un gran torreón circular. Recordáis que habíamos pasado por aquí en la lección anterior. Pequeñas casas, pabellón, y vamos llegando. Aquí vemos ya el eje donde acaba esta primera parte de la ciudad, donde está la iglesia de Nuestra Señora o de Matías. Seguimos y aquí ya empezamos a ver todas las construcciones que está restaurando Orbán, lo que estaba restaurando, recuperando lo que fue la enorme riqueza de todo el Palacio Real y todos sus edificios adyacentes, que estaban todos arrasados desde la Segunda Guerra Mundial. Allí ya se ha reconstruido el pabellón, ahora se están reconstruyendo todos estos. La ciudad alta va a cambiar radicalmente después de que esto se acabe. Ahí teníamos por donde entramos en la primera lección, recordáis que entramos por esta carretera. Bueno, y ahí se va completando toda la reconstrucción. Esta es otra reconstrucción donde no había más que el zócalo, ahora lo vamos a ver, y era un edificio muy elegante que marcaba el eje y daba paso al barrio del Palacio. Ahí vemos cómo se está construyendo otro va aquí, que es este que acabamos de ver, y fijaros cómo estaba. No estaba más que el zócalo de un edificio que había sido fantástico. Aquí, como veis, aún se conservan los restos de disparos de la Segunda Guerra Mundial. El castillo fue la última fortín en que se defendieron los ejércitos húngaros y alemán frente al avance soviético. Aquí vemos cómo de este lado baja la carretera que viene desde el otro lado de la ciudad. En este punto, si nos metíamos por aquí, llegábamos a la plaza de San Nicolás para retomar la calle de los señores. Ahí estaba el archivo, el cuartel. Ya veis que es una ciudad muy amena, muy tranquila. No hay demasiado turismo en esta parte alta. Y recuerda un poquito la ciudad alta también de Praga, ¿no? Donde el Palacio Czernin, el Palacio Toscani, todos esos palacios. Ya veis que este edificio es muy interesante, muy sereno, y sobre todo su pequeña escala es la que se agradece mucho, que veíamos también en Praga, esa pequeña escala de estas ciudades altas. Aquí tenemos la entrada a la Magdalena, que yo creo que perfectamente podría reconstruirse, que es una iglesia muy importante en la silueta de Budapest, y donde estaban luego se instalaron los franciscanos. Toda esta zona de aquí, bueno, lo que hemos visto antes, fijaros qué fácil hubiera sido reconstruirla, ¿no? Empezamos ya a recorrer la calle de los señores, de los nobles, que estaba toda llena de palacios. No sé si era el que era el antiguo monasterio franciscano, que José suprimió y se dedicó a cuartel, luego prisión. Aquí veis que empiezan a aparecer embajadas, como pasaba en la parte alta de Praga. Veis que se parecen bastante. Yo creo que todo esto tiene que formar parte de ese monasterio franciscano, donde probablemente estará la nave de la iglesia. Fijaros, aquí aparecen pequeños palacios con su balcón.
Es una calle silenciosa de los viejos palacios, pero que veis no tienen comparación con los palacios barrocos de Praga tan gigantescos. Una calle muy tranquila, muy sencilla, que oculta portadas manieristas. No sabemos en la época turca que transformaron todas las iglesias en mezquitas, qué pasó con todos estos palacios. Claro, eran palacios, no podían estar, porque eran palacios, en todo caso, góticos. Estos ya son posteriores a la conquista. Aquí tenemos una casa nueva que ha tratado de ser respetuosa. Bueno, ya veis que una calle muy sencilla, muy tranquila, pero bueno, muy armoniosa. Distintos tonos, distintas escalas, siempre muy bajitas. Una construcción nueva que rompe un poco, o bueno, han tratado por su cubierta. Vamos a ver cómo en el plan que se está haciendo se están recuperando las antiguas fachadas que destruyó la guerra. Y llegamos a esta encrucijada, donde tenemos el antiguo ayuntamiento, que era todo este edificio que vemos aquí. Vemos de aquí se entra y ahí están en obras porque están reconstruyendo esta casa, que era una casa nueva, están reconstruyéndola como fue antes de destruirse en la guerra. Y ahí vemos ya la iglesia de Nuestra Señora o de Matías. ¿Veis? Y bueno, es una arquitectura esta que a veces se podría perfectamente mantener, porque bueno, es muy correcta, ya lo veis, ¿no? Seguimos la calle de los Señores, se va estrechando, bueno, hay restos, ¿veis? Es un espacio muy tranquilo. Empieza el turismo a partir de la iglesia de Matías hacia el Palacio Real. Otra construcción moderna, más pobre. Y ya llegamos a este borde de la ciudad, de la calle, donde llegamos a esta plaza, donde fijaros cómo todo esta escala, que era una escala muy bonita, y aquí se ha reconstruido un edificio de la época de Francisco José que estaba destruido. Monumentos, que hay muchísimos monumentos en todo Budapest, la ciudad de los monumentos. Bueno, aquí veis se está reconstruyendo este edificio y también todo este edificio que habíamos visto antes viniendo por la muralla, habíamos llegado a ver el Zócalo. Aquí lo vemos otra vez. ¿Veis? Estamos precisamente en este punto. Hemos venido, si os fijáis, por la calle de los Señores y también habíamos venido por la muralla, llegando a este punto, donde estaba este Zócalo, que solo quedaba el Zócalo y que ahora ya veis, ya se está completando un edificio completo. Igualmente esta esquina tenía un edificio que un poco desentonaba con el resto, porque era un edificio de Francisco José, ecléctico, muy pretencioso, y que bueno, se está reconstruyendo y con este otro va a dar una imagen totalmente diferente de lo que era el barrio. Aquí también se van a reconstruir todos los edificios que había aquí al lado del Palacio Real. Ahora vamos a meternos por la otra calle, por la calle del ábside de María Magdalena, que llegaba al convento de clarisas. Fijaros que aquí estaban franciscanos, aquí estaban clarisas y aquí estaban los dominicos. Nos faltaría saber dónde estaban los agustinos. Pero como veis, o las dominicas. Como veis, es una ciudad con la clásica pareja de franciscanos y dominicos en toda ciudad medieval. Empezamos por aquí, detrás de la iglesia, el ábside de María Magdalena, lo tenemos aquí, el que era el convento franciscano. Y ya veis, esta calle también es muy bonita. Siempre sus pequeñas estatuas a poetas, a militares. Instituto con todos los que han estudiado allí. ¿Veis? Mirando hacia atrás. Aquí aparece lo que es ya lo que fue el Parlamento. Y era un convento de clarisas transformado luego en Parlamento, que ha sido restaurado también. Y lo veis con gran presencia. Vamos hacia atrás. Como veis, perdonad para que veáis un poco cómo le han restaurado las torres, ahí lo vemos, lo han transformado bastante. Están poco a poco dándole presencia y recuperando. Aquí ya empiezan los pequeños restaurantes
Y aquí construcciones modernas, pero bueno, las pobres habían tratado de pintando el ladrillo. Y ahí había una que ha sido derribada en este plan de Orban, toda esta construcción, que bueno, tampoco estaba mal, pero ha sido transformada para recuperar la construcción que había aquí antes de las destrucciones de la guerra. Al igual que este edificio, ya lo vais a ver, un edificio fantástico, gótico, que también ha sido recuperado como era. Ahí tenemos el ayuntamiento, la columna de la Trinidad, siempre aparece durante esta España aquí, la columna de la Inmaculada Concepción y la columna de la Trinidad. Y aparece mucho en los países germánicos, en Praga, y vemos también aquí en Budapest, y aquí la iglesia de Nuestra Señora. ¿Veis? Este edificio que había aquí pues está siendo recuperándose como era el que estaba aquí, que había quedado destruido. Ahí tenemos el ayuntamiento, que también ha sido restaurado. Y aquí tenemos ya la Trinidad, Iglesia de Matías y el nuevo edificio que ha sido. Este era un edificio muy interesante, gótico, que había sido destruido en la guerra y que se había reconstruido sin este elemento. Y ahora, en el plan que se está realizando, se ha reconstruido sus dos torres. ¿Veis? Era así como había quedado y ahora se le ha recuperado las dos torres delanteras. Y este era el edificio que había antes, una estatua muy preciosa en bronce, que ha sido transformado para recuperar el antiguo. ¿Veis? Y va a quedar probablemente mucho más elegante. Y este es el que ha sido reconstruido de ser plano. Le han vuelto a levantar las torres preciosas que tenía. Ya veis que todo esto ha ganado muchísimo. Alguien puede decir, bueno, son falsos. Bueno, no sé si son falsos, son de piedra al final. Bueno, sí, que están hechos en el siglo XXI. Bueno, será al final un testimonio de unos en que se trató de románticamente reconstruir lo que había sido destruido. A mí no me parece mal, la verdad, porque si no, si dejamos que la ciudad pierda todo lo que poseía, cuando no nos cuesta nada restaurarlo. Bueno, aquí veis un poquito, veis cómo estaba toda esta zona, una casa nueva, este edificio así, y ahora ya veis todo que ha sido transformado. Y ahora vamos a ir por la última calle, bueno, la penúltima, a partir del Zócalo. Tenemos esta callecita que detrás de la iglesita luterana. También, como veis, son calles todas muy parecidas, pero como de una pequeña aldea de Hungría, ya veis, con restos medievales. Es una escala muy bonita, una ciudad muy acogedora. Muy pequeños hoteles, y teníamos el edificio que ha sido ya restaurado para el Parlamento. Aquí llegamos a esta placita donde, ahora vamos a subir por esta calle, donde vemos el antiguo colegio jesuita. Probablemente era más que colegio, casi era una universidad, que habían sustituido a los dominicos que estaban aquí, al lado de la iglesia de Matías. Esta es la torre de San Nicolás. Quizá la iglesia que hubo aquí fue de San Nicolás, no lo sabemos, pero aquí tenemos el convento jesuita, que ha sido adquirido por el Hotel Hilton y transformado en un hotel de lujo. Tenemos la torre de San Nicolás, todo indica que quizá hubo, no sé si los dominicos se llamaban San Nicolás, o veis aquí el hotel, y esto también forma parte del hotel. Frente tenemos estas viejas construcciones y aquí ya vamos llegando hacia lo que hemos visto antes, que ha sido restaurado. Ya lo veis, con restos góticos, neogóticos y el restaurado nuevo, que antes estaba así, como veis. Ahí vemos muy bien el que ha sido sustituido, ¿veis? Tampoco estaba mal, pero bueno, sin duda el nuevo reconstruido va a ser mejor. Y ahora nos metemos ya por la última calle donde estaba la judería y que ya bordea. ¿Veis? A partir de aquí, este ángel a la liberación de Budapest del dominio turco. Todo esto, por aquí estaba la judería, aunque era una sinagoga. ¿Veis? Son calles muy parecidas, pero todas es una escala muy bonita. Baja más 1, baja más 2. Y vemos hacia abajo. Vamos girando con la muralla. Restos de un palacio. Vamos hacia atrás. Bueno, ya veis que es una ciudad muy amena, muy amable. Y aquí vemos ya donde
donde empieza el Hotel Hilton. En esta placita que habíamos llegado antes, bueno, es un hotel de lujo, realmente, a mí me parece bastante bien esta arquitectura. Fijaros que aun siendo alto, ha logrado que la escala no dañe demasiado. Bueno, creo que está bastante bien. Es de la época soviética, pero está muy bien. Y aquí se produce la unión con el convento jesuita, no convento, el colegio jesuita y la torre de San Nicolás. Ya veis qué impresionante también era el edificio jesuita. Los jesuitas probablemente transformaron la iglesia dominica en una iglesia jesuita. ¿Veis? Este edificio es la entrada ahora del hotel. Es curioso esta transformación. Un hotel sustituye al poder jesuita. Ahí vemos la iglesita de Nuestra Señora y la plaza que hemos visto antes con la restauración preciosa de este gótico precioso, que va a crear un escenario recuperado pues muy bonito junto a la iglesia y la columna de la Trinidad. Fijaros cómo había quedado este edificio que se había hecho nuevo, pues ahora se está recuperando como era. Fijaros, milagrosamente esta casi está sana. Aquí vemos este partido. Fue una batalla terrible, la de una verdadera heroicidad, como defendieron Budapest del avance soviético. A la vez les bombardeaban los ingleses y americanos. Es tremendo, es la vieja Europa destruida por los que siempre realmente han destruido Europa, que es Francia e Inglaterra. Bueno, y el mundo soviético también, claro. ¿Veis? Así es como quedó después de la guerra restaurado y así es como era, que es como ahora se ha reconstruido. Ya veis que era de una riqueza. Igualmente habéis visto cómo se han reconstruido también esas torres. Todo había quedado mucho más pobre. Aquí lo vemos ya reconstruido. Ahí tenemos el Hilton. Y aquí la iglesia y el bastión de los pescadores con la estatua de San Esteban. Si seguimos avanzando por esta calle, llegamos ya a las últimas manzanas por detrás de la calle de los Señores que hemos visto, con edificios nuevos que sustituyeron edificios destruidos por la guerra. Como veis aquí ya empieza a haber mucho restaurante. Ahí llegamos al que vemos que ha sido... Fijaros que ahí no había nada, estaba solo el zócalo y en el lateral izquierdo tampoco había nada. Veis que había edificios nuevos en este punto. Y si nos vamos acercando, ya veis, ahí a partir de ahí empezaba lo que era el barrio un poco del Palacio Real. ¿Veis? Aquí había un jardín y había un vacío muy grande en ese punto. ¿Veis? Pues ahora aquí se ha reconstruido el edificio. ¿Veis? Era este jardín y el zócalo. ¿Veis? Ya se ha reconstruido este impresionante edificio, tampoco muy alto, y este otro, con su torre, va a ser transformado completamente. ¿Veis? Este es el que está, el zócalo que estaba y el solar que estaba. Y de aquí ya se recibía la carretera. Ya veis los restos de balazos que tiene este zócalo. Y bueno, esperemos que quede muy bien. Edificio recuperado. Y ahora vamos a ir ya por la última, que era por este borde de la muralla, para ya pasar delante del Hotel Hilton y ya entrar a la iglesia de Nuestra Señora. Este es el borde donde el archivo, sobre la entrada, veis un espacio muy bonito, un poco aislado porque no tiene acceso claro, y si bajamos por debajo vemos las ruinas del convento dominico y luego del colegio jesuita y donde está el Hotel Hilton. Tenemos siempre elementos para subir. Ya veis que aparece la vieja muralla con el gran hotel y ahí el bastión de los pescadores. ¿Veis? Aquí se ve esta subida y aquí vemos el ábside de los dominicos. Fijaros qué iglesia más bonita, como tantas iglesias dominicas del gótico, del comienzo del gótico, como vimos también San Gil en Praga y bueno, y el gran hotel. Aquí tenemos restos del claustro y de la iglesia dominica. Aquí tenemos los restos de la iglesia, que pasa a ser como un salón exterior.
Aquí lo vemos también un poco mejor el ábside, lo que queda de la iglesia dominica. Pensar que los dominicos es también una orden hispana. Pero bueno, aquí en este caso, después de la conquista turca, los dominicos fueron expulsados por los turcos, transformada en mezquita, y ya después se entregó a los jesuitas. Allí vemos, fijaros, las vistas de las habitaciones, impresionante, ¿no? Vemos el Parlamento. Así quedó el colegio jesuita, muy, muy destruido. Se habla poco de Budapest, pero fue una especie de Numancia con muchísimo sufrimiento. Vemos el ábside y este es el bastión de los pescadores, una serie de torreones preciosos que se hacen a finales del XIX dentro del romanticismo para un poco recuperar la imagen del viejo castillo. Con el hotel aquí, ya veis, es un espacio muy turístico, muy bonito porque recibe también la llegada de los turistas desde abajo. Y aquí tenemos ya los ábsides de San Matías o Nuestra Señora y la estatua de San Esteban. San Esteban, al igual que pasaba con San Venceslao en Praga, es de esos primeros reyes de la dinastía que hacen que sus pueblos abracen el cristianismo. Por eso son tan importantes. Y esa es la cruz de San Esteban. También tenemos su corona guardada, la hemos visto, y es un poco el símbolo de que Hungría pasa a formar parte de la Europa cristiana. Por eso Hungría ha sido también un bastión. En una dirección hacia el oeste es como una entrada de los pueblos húngaros entre pueblos eslavos y germanos, y en cambio hacia oriente es una cuña católica en un mundo que empieza a ser todo el ortodoxo, porque estamos en la frontera entre Bizancio, entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente que abrazó la ortodoxia. Entonces estamos en una frontera muy clara. Y aquí tenemos el ábside de la iglesia. Esta realmente podemos que equivalga un poco a San Vito de Praga. ¿Por qué? Porque San Vito de Praga era la catedral, esta no es la catedral, pero estaba en el castillo, era la iglesia donde se casaban los reyes, donde se coronaban, así que aquí se coronó Francisco José Sisi con la corona de Hungría, también Carlos y Zita, los últimos emperadores. Es decir, que sustituía un poco a la catedral que estaba en Esztergom. La catedral de Hungría está en una basílica impresionante al lado del Danubio, más hacia el oeste. Ahora ya la nueva basílica de San Esteban, la que se hizo en Pest, pues un poco ya tiene el rasgo de catedral con Esztergom. Esta entonces nunca fue la catedral, pero realmente actuaba como si lo fuera, era como la iglesia palatina. Tenemos el bastión y aquí la preciosa, siempre con una torre inacabada, como pasaba también en Viena. ¿Veis? Una torre inacabada. Ha sido restaurada dentro de este gran proyecto y como veis todo está quedando perfecto. Y bueno, aquí la tenemos, una iglesia restaurada, pero que bueno, es una iglesia gótica. ¿Veis? Muy rica, el húngaro es un pueblo le gusta mucho realmente los oros, los barrocos, como pasa realmente también vimos con los checos, y yo creo que también les pasa a los germanos, por lo menos los austríacos. Son muy barrocos, les gusta mucho el barroquismo. Dicen que España es barroca, pero yo creo que no lo es. Estos sí que son realmente pueblos barrocos. Bueno, y aquí vemos el conjunto del hotel. Fijaros el hotel, y aquí tenemos el edificio restaurado que hemos visto. Ahí tenemos la Torre de la Magdalena, el archivo de la historia de Hungría y el bastión de los pescadores y Nuestra Señora o Matías. Y aquí vemos, fijaros qué bonito, estos pueblos son extraordinarios a la hora de iluminar sus ciudades. Ahí tenemos el puente de Sisi y ahí el de Francisco José. Y ahí tenemos la cúpula demasiado austera que ahora se va a transformar del Palacio Real. Y ahí el Monte Heller, donde está el monumento a la liberación, realmente es el monumento a los mártires húngaros. Veis el conjunto del hotel. Bueno, es un conjunto muy bonito. Es verdad que el hotel ha dado mucha vida a esta parte alta de la ciudad, que si no sería una parte más apagada. Y muchas gracias. La siguiente lección va a tratar sobre ya el Palacio Real.
con toda la zona que se está reconstruyendo nueva y los tesoros del Palacio Real. Muchas gracias.